Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre un honor poderte acompañar en este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que al menos para mí es fascinante. Es el tema de la agricultura biodinámica, porque justamente han hecho ya la tercera edición de este librito pequeñito titulado ¿Qué es la agricultura biodinámica?, que nos ha hecho llegar la editorial Rudolf Steiner. Y es que ya se cumplen prácticamente 100 años de este nuevo método de agricultura que se está practicando afortunadamente en muchos espacios en todo el mundo, así que nos da muchísima alegría de verdad que este trabajo se lleve cada vez más y más a más lugares para cuidar la tierra, para trabajar en equipo con ella y que podamos obtener un alimento muy benéfico para nosotros. No olvidar que estamos conectados, que ese alimento que brota de las granjas de agricultura biodinámica realmente es el resultado de una colaboración de todas las fuerzas que participan, y verlo así, vivirlo así, experimentarlo así, nos da la oportunidad de alimentarnos desde otra conciencia y de otra manera. Así que hoy vamos a hablar de este tema de la mano de nuestro invitado. Él es Ángel Amurrio, tiene un diplomado en Administración y Gestión de Empresas, un máster en Viticultura, Enología y Marketing del Vino. También tiene una formación de 3 años en Agricultura Biodinámica, ha participado en diferentes cursos de formación. Un hombre de campo que ha crecido y ahora también es el creador o co-creador de Enteos Agricultura Biodinámica, donde también trabaja de la mano de su mujer y ofrecen diferentes servicios. Así que le doy la más cordial bienvenida. Ángel, gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carol. Fenomenal. Muy agradecido de contactar conmigo, pues para ver si soy capaz de contar mi corta y humilde experiencia en la corriente de la biodinámica y de mi trabajo en la biodinámica, ¿no? Que nace por el año 2000, cuando yo conozco la agricultura biodinámica. Muy bien, pues sí, justamente te invitamos porque la editorial Rudolf Steiner lanza la nueva edición del librito que es la agricultura biodinámica, que justamente este movimiento biodinámico surge a partir de las 8 conferencias que comparte Steiner en el Pentecostés de 1924, ¿no? Y que fue, digamos, como un legado muy importante que deja él, esta relación tierra-cosmos, que es tan bonita. Y bueno, me gustaría que nos compartieras un poquito, para quienes no sepamos mucho del tema, en qué consiste esto del cultivo biodinámico. Vale, como bueno, has nombrado la Tierra y el cosmos, y bueno, y también muy importante el ser humano, porque es la capacidad de volver otra vez a reorientar y a ordenar una agricultura. De hecho, ya en el prólogo lo reseña así, bueno, pues que tiene cierto desorden. Entonces, para mí, como te he dicho antes, es un placer que poder transmitir, como he dicho antes, pues un poco mi trabajo, que nace pues en el año 2000, ¿no? en el proyecto familiar de mi casa, en una finca, viticultura, y que bueno, pues yo no sabía realmente dónde me introducía. Después ya pues poco a poco he ido conociendo. Para mí personalmente debo de reconocer que la agricultura biodinámica y el curso de 1924, ¿no? que va a hacer el año que viene 100 años, pues para mí ha sido un camino de conocimiento, ¿no? Realmente yo buscaba esa pureza, ¿no? Esa verdad. En este caso yo era en la elaboración de vinos, y bueno, me encuentro con la agricultura biodinámica y se me abre un mundo omniabarcante. Y bueno, pues ya profundizando después en la obra de Steiner, pues esa magnífica obra que deja plasmada aquí para la humanidad, y que bueno, pues que creo que ahora mismo en el caso de la tierra, ¿no? que es lo que vamos a un poco a representar, pues es muy necesario, ¿no? Porque la tierra está en un proceso de muy rápida degeneración por el trabajo que se ha hecho con ella, miles de años cultivándola, y bueno, pues ya en esta última era, ¿no? de toda la industrialización de la agricultura, pues bueno, pues toda
la degeneración y la desvitalización de los suelos. Entonces, bueno, cuando yo me encuentro con la agricultura biodinámica, pues bueno, como he dicho, se me abre un mundo pues muy vivo, ¿no? Porque es lo que habla un poco el curso. Nacen las bases para profundizar, para estudiar y para practicar, como bien dice el curso, ¿no? Porque realmente pues hay que hacer esa profundización en el conocimiento y luego hay que salir a la tierra, a la naturaleza, a la agricultura, a trabajar con ella para darle ese concepto tan profundo de impulso de vida. La obra de Steiner, no solo en la agricultura, sino en todas las disciplinas en las que él habla mucho de la vida, que es la vida y cómo actúa, en este caso, en la agricultura, en la tierra, en las plantas y, bueno, pues en los animales y en los seres humanos. Por eso nace, ¿no? Principalmente nace pues por crear un alimento vivo, saludable, a la humanidad. Y por embellecer la tierra, ¿no? En los primeros párrafos de la conferencia, el principio por lo que nace la agricultura es nutrir al hombre y embellecer la tierra. A mí me toca muy de fondo porque yo he leído mucho la conferencia de Steiner, porque yo como a lo que me dedico ahora es un poco a acompañar y a colaborar en proyectos para el desarrollo de la agricultura biodinámica, pues llega un momento que en esa función, en esa figura de asesoría, de acompañamiento a la transformación de la tierra en la corriente de biodinámica, pues yo tenía que entender realmente hacia dónde iba y poderlo explicar, que a veces no es fácil, pues bueno, con un diálogo entendible, porque hay veces que la biodinámica, pues bueno, pues según quien le escuches o cómo te la explique, pues bueno, puede llegar a no entenderse en profundidad. Es una labor muy física porque realmente todo empieza en la tierra, ¿no? Todo empieza en una transformación del suelo, en ese cuerpo de la vida que tanto reseña en la conferencia, ¿no? Ese cuerpo que es un cuerpo energético, es un cuerpo etérico, que no es tangible al ojo físico, pero que actúa en la materia. Entonces, ¿cómo volvemos a restaurar y a regenerar o reposicionar esa vida en la tierra? Entonces, por medio de esa transformación y de esa vida, todo lo que esté por encima de la tierra a nivel planta, animal y ser humano va a estar en esa transformación y en ese impulso de la vida. Gracias de haberme encontrado con, bueno, yo hijo de agricultores y descendiente de ganaderos, pues yo cuando quise ser agricultor, pues yo me choqué con una pared, ¿no? Cuando yo quería realmente, pues bueno, entender lo que mi labor, mi función, puedo entender que aquello que buscaba afuera hace 23 años, ¿no? O incluso anteriormente, ¿no? Porque yo tengo un recuerdo de cuando era chico, porque yo cuando salía del colegio no iba a jugar con los niños o con mis amigos a pelota, al frontón, ¿no? Yo recuerdo que iba a buscar a mi padre que estaba con las caballerías labrando los viñedos y que aquello pues me cautivó, ¿no? Aquello no sabía, era niño, ¿no? Lo recibí con una ilusión y una alegría pues que se grabó en un alojamiento muy profundo de mi alma, ¿no? Entonces cuando yo crecí, aquel enganche, aquella ilusión, aquella alegría que me transmitió la tierra cuando yo era niño, pues la tuve que buscar de nuevo. Entonces, bueno, pues cualquier agricultura, por supuesto, no me valía. No es por casualidad que me encontrara con la agricultura biodinámica, porque para mí ha sido un proceso de desarrollo, de conocimiento y de transformación y de entendimiento que en aquello que buscaba yo fuera, pues es reconocer una cualidad que yo traía dentro y con la que yo nací, una capacidad innata que he tenido que desarrollar. No puedo más que tener gestos de agradecimiento, ¿no? De poder haber descubierto, ¿no? La grandeza y la maravilla de la agricultura biodinámica. Y bueno, has dicho cosas muy interesantes. Bueno, me gustaría primero saber de qué manera llega la agricultura biodinámica a tu vida. ¿Tú hacías agricultura normal? Yo recuerdo en casa, en la finca familiar, mi padre siempre fue una persona respetuosa porque nunca utilizó el herbicida. Bueno, pues es que es el principio de la degeneración y de la desestructura y de la vida del suelo. Entonces yo ahí por ese lado ya tenía ya como algo, un trabajo que ya lo había visto. Entonces yo cuando quiero dedicarme o coger un poco en las riendas de la finca familiar, pues bueno, pues tengo que buscar pues alternativas o una búsqueda a todo lo que eran tratamientos de las plantas vía aérea, que sí que se hacía en casa. Claro, me choqué con una pared, porque aquello que estaba a mi alrededor, que imperaba y que era la agricultura que se practicaba por doquier, pues realmente a mí no me llamó la atención. Entonces ahí, vamos a decir, tengo como una lucha interior de búsqueda, una necesidad. Bueno, debo de agradecer que también el convivir con una agricultura, pues vamos a decir, totalmente opuesta a la que yo estaba buscando, puedo reconocer que era necesario porque en ellos vi lo que a mí no me servían. Puedo reconocer que esa agricultura o esos agricultores de la agricultura convencional que estaban a mi lado, pues fueron mis maestros. Yo pues me dedico también a representar y a dar a conocer la agricultura biodinámica en charlas, en ponencias, en coloquios, y a veces te encuentras que, bueno, pues que se critica desde este lado nuestro la otra agricultura, pero bueno, eso forma parte del desarrollo y
y de la evolución de la tierra y de la humanidad. Yo siempre hablo, pues bueno, que hubo una agricultura de subsistencia que yo la pude conocer cuando era muy chiquitito, que después vino una aceleración o una profesionalización de la agricultura en la corriente, vamos a decir, agroquímica, pero bueno, ahora en el punto donde estamos, en el presente, porque también oigo mucho de que esta agricultura es retroceder hacia atrás, y esto no es nada que queremos evolucionar, porque ahora es un momento precioso para la humanidad. Nunca antes habíamos tenido tanto alcance, tanta tecnología, tanta información al servicio, lo podemos hacer mucho mejor, y desde el presente vamos a crear futuro, y futuro sobre todo pues para hacer camino, poner nuestras semillas, nuestros gérmenes para que una futura humanidad pueda continuar, ¿no? Porque yo reconozco por mí, ¿no?, que somos también una generación de contener el conocimiento, ¿no?, porque se va a perder. Entonces yo conocí aquella agricultura de espaciosidad y conocí también el proceso de profesionalización, de individualización del agricultor. Vas a los lugares, todo es un monocultivo, que es un riesgo, ¿no? Desde ahí podemos restaurar, reordenar la agricultura y con ese impulso de la vida, que tanto habla la agricultura biodinámica, ¿no? Es maravilloso. Yo creo que la agricultura no deja de ser un negocio, obviamente para muchos, entonces siempre tienes la tendencia a caer en la tentación de, para proteger mis cultivos, ¿no?, para proteger mi negocio. Pero ahora estamos llegando a un punto donde la tierra ya está al borde del abismo. Yo trabajo mucho con los agricultores, yo soy un hombre de campo, estoy todo el día en la tierra, piso la tierra, veo los procesos de la tierra, entonces se está viendo claramente que los cultivos están cada vez más representando patologías frente a hongos y a plagas, que es lo que se encuentra en la agricultura siempre. Entonces ya hay una debilidad, incluso bueno, pues se puede reconocer que ya la fórmula que está es una fórmula muy acabada, que ha dado seguridad, pero que la tierra está ya en ese proceso de debilitamiento tan fuerte, pues que ya hasta los productos que venden creo que llegará un momento que no harán efecto. Entonces por eso va a haber que volver otra vez a reponer, a restaurar, porque sí que es cierto que cuando hay un suelo vivo, en el plano vegetal, en el plano de la planta, hay una salutogénesis, hay una resistencia y un metabólico inmunológico más fuerte, entonces los hongos y las plagas no están tan representadas en el cultivo, que es otra de las cosas que explica muy bien la conferencia del 1924. ¿Qué es el hongo y qué es la plaga desde un concepto biodinámico para que lo entienda el ser, la persona, el ser humano que está al cuidado de ese cultivo, ¿no? Entonces, vamos a decir que esas enfermedades, lo que el ser humano interpreta como una enfermedad en la planta, es un diálogo directo a comunicarle a la persona que gestiona que lo que está haciendo no está adecuadamente y equilibradamente hecho como la naturaleza en sí actúa. Pero la naturaleza fuera donde el ser humano gestiona, ahí no hay tantas representaciones de patologías, de enfermedades y plagas, ¿no? Ese monocultivo quimicalizado que ha generado, que ha desarrollado el hombre, ¿cómo lo volvemos a reorientar, a restaurar o a darle esa orientación a ecosistemas autorregulados, donde entra en funcionamiento las sinergias, ese texto tan bonito que tiene la conferencia de qué es un verdadero organismo granja, de qué es una finca gestionada con esos aliados que no vemos, pero que actúan, ¿no?, en nuestra propia finca. Hay que ir a esa idea, a ese concepto de organismo granja, de entender que la tierra es un ser vivo, que la finca es un ser vivo y que interactúan seres vivos, ¿no? Y que el hombre está, vamos a decir, el ser humano está como ese hombre orquesta, ¿no?, sintonizando otra vez la naturaleza, sintonizando otra vez la agricultura. Me parece muy bello porque yo creo que Steiner siempre nos recuerda eso en todos los temas que él trabaja, ¿no? El recordar que no estamos solos, que hay fuerza, que hay leyes de la naturaleza y que no eres tú el que crea la vida. Es un trabajo en equipo. Yo pienso que el ser humano tiene que volver otra vez a reconectar o a reconocer que es naturaleza, que esa propia naturaleza que ve fuera es parte, la lleva dentro, y tiene que volver otra vez a entrar dentro de la naturaleza con esa connotación, incluirse dentro de la naturaleza y con esa connotación de entrar a crear armonías. Es como yo siempre interpreto, ¿no?, como el hombre orquesta, como que coge la batuta y pone en funcionamiento una serie de instrumentos y crea una melodía. La agricultura necesita hoy volver otra vez a colorear la naturaleza, volver otra vez a colorear la agricultura y entrar con esa sintonía de armonización. Y creas una melodía, que es lo que habla Steiner de la resonancia. Lo que nosotros hacemos en la finca con nuestro trabajo crea una resonancia que incluso llega o rebota en el macrocosmos. En esos tres principios que él habla, de la granja es un organismo, de que micro y macro es lo mismo, es un símil, ¿no?, y que están interactuando y que están conectados, y luego, pues bueno, la historia que es profunda del uso y la elaboración y la aplicación de los preparados biodinámicos. Entonces, como nos da herramientas, vamos a decir, conocimientos para volver otra vez a salir a esa naturaleza, a ponerla
con ese color que realmente tiene que tener. Hace un rato mencionabas esto de tenemos muchos avances tecnológicos, ¿no? Y no sé por qué me vino a la mente este libro que estamos leyendo en un grupo de estudio que tenemos de Nutrición para la Libertad, que este fin de semana leímos una parte que yo aluciné con el texto porque decía que entre más civilizado se encuentra el hombre, más alejado del mundo espiritual va a estar, curiosamente, ¿no? De ese esfuerzo que tenemos que hacer, porque es normal que nos atrapen los avances tecnológicos y creamos que ya todo con el poder de mi dedo. La tecnología se ha desarrollado muy veloz y muy rápida. La conciencia del ser humano no está a esa velocidad. Entonces, yo siempre digo que la tecnología es para utilizarla con la conciencia que se debe. Tenemos hoy un mundo tecnológico que juega con nosotros al despiste, realmente pues para que seamos, en vez de seres humanos, pues bueno, pues autómatas, ¿no? Como si fuésemos robots ya, ¿no? Entonces, bueno, es otra parte, es parte de la evolución. Te encuentras mucha gente por ahí que dice que la biodinámica es labrar las tierras con animales. Pues no, porque si llegas a una gran superficie, a un gran terreno, pues tendrás que utilizar la herramienta maquinaria. De hecho, estoy trabajando en la conferencia otra vez de Steiner, de la agricultura. Vamos a entender, situarnos en aquel momento, ¿no? Situarnos donde se da la conferencia, a las personas que acuden, que eran personas que trabajaban conjuntamente con él, la antroposofía, todo lo que se creó alrededor del congreso, en los cursos, ¿no? que hubo actividades de euritmia, participaron médicos, que es lo que dice Steiner, que el médico y el agricultor tenían que estar trabajando juntos. Se hablaron de unas conferencias sobre el karma, que eso también debería de estar. A la vez que se lee el libro, se debería leer todo aquello que pasó. Cómo se dio en una gran propiedad, ¿no? O sea, vamos a decir que era gente que estaba preocupada ya, que eran en la alta aristocracia o propiedades muy grandes de superficie de terreno, porque donde se da el curso es en la casa del conde Kaiserling, que era una propiedad de 7.500 hectáreas, era eminentemente agricultura. Hay que ponerse en aquel lugar, en aquel momento, con aquella preocupación que ya tenían, que había una pérdida de vitalidad de los suelos, una insuficiencia reproductiva y de germinación en las semillas y una insuficiencia cualitativa en la nutrición de los alimentos. De hecho, es una pregunta que le hacen a Steiner, ¿no? Que por qué la humanidad no evolucionaba. Era porque decía que el alimento que se estaba generando y el alimento que estaba nutriendo al ser humano era un alimento que estaba creado desde un pensamiento muy material. Entonces, desde ese pensamiento, porque hoy el agricultor, en la agricultura, vamos a decir, no de frutos, de euros, ¿no? En los primeros textos ya pone, ¿no?, que el agricultor materialista ya sabe dónde está, lo que pasa es que no sabe salir de ahí, ¿no? Y pone después en cuántos decenios llegará un momento que los alimentos ya no podrán nutrir al hombre. Entonces, desde el alimento, que también lo habla en la conferencia, tú cuando te alimentas no alimentas al plano físico, alimentas al plano de los sentidos. Esa digestión y ese alimento sube a la parte neurosensorial de la cabeza y desde ahí podrás conquistar y podrás otra vez representar eso que dice la percepción sensorial y neurosensorial, ¿no?, por medio del alimento. Claro, y otra cosa que decías también muy importante, este punto de vivificar la tierra, ¿no? Que te estabas refiriendo a esto del abonado, a los preparados biodinámicos. Es que es profundo y muy abarcante, ¿no? Habla de la fertilidad, de una fertilidad viva, habla de las sustancias y de las fuerzas, habla de cómo generar una fertilidad por medio de esas materias orgánicas, habla mucho, un proyecto biodinámico pues tiene que estar incluido dentro de los animales, porque es un organismo de ese organismo granja, ¿no? De ese organismo granja que interactúan es el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo de los seres humanos. Entonces, si falta el animal, y más en fincas o proyectos de biodinámica que se echan los preparados biodinámicos, hay lecturas y hay textos de Steiner, no fuera de la conferencia, que habla que los efectos de los preparados no tienen la misma influencia, ¿no?, de esas fuerzas, vamos a decir, o de esas conexiones del mundo terrestre con el mundo celeste. Entonces, es muy importante la presencia del animal. Él habla que es el atraer al mundo vegetal ese cuerpo astral que a la planta no le pertenece. Por eso, cuando hay muchas plagas en los cultivos, es que ese cuerpo astral que no está dentro de la planta, porque a la planta solo le pertenecen dos cuerpos, que es el etérico y el físico. El astral es lo que a la planta le circunda en su periferia cercana y lejana. Por eso hay tanta afección en el mundo de la agricultura, en la parte de las plagas, porque esa planta que ya está modificada, que tiene esas insuficiencias de conexiones con el mundo astral, sobre todo de lo más lejano, que es Marte, Júpiter y Saturno, no llega. Por eso vienen los animales a astralizar el cultivo, que es lo que el ser humano ve como plagas.
Entonces el animal, en presencia, comiendo y rotándolo, ¿sabes?, haciéndole el movimiento holístico por la finca, es la manera de reestructurar y revitalizar la tierra en un proceso muy rápido. De hecho, él habla, ¿no? El animal, cuando come en la tierra, en la finca, hace unas representaciones exactas de la parte de la raíz de la planta, la parte metabólica del animal y la parte de lo neurosensorio de la cabeza del ser humano. Entonces dice, el animal come el vegetal, eleva a un mundo mayor, más elevado. El vegetal anhela siempre elevarse a la cercanía del mundo animal. El animal come, metaboliza, y en ese metabólico capta, vamos a decir, la carencia que tiene el lugar en la tierra y personaliza el estiércol para el cultivo o para la finca. Como te he dicho, yo me he tenido que profundizar para salir afuera a practicar y a explicar una agricultura biodinámica entendible y que realmente, si se hace bien, funciona. No por ser biodinámico tienes que producir menos, no por ser biodinámico tienes que tener una finca abandonada. Yo siempre digo que la ecología es economía. De hecho, en el curso de economía Steiner habla que la economía, el dinero, representándolo dentro del organismo, es la sangre. En un proyecto biodinámico, si se hace bien, todo tiene que estar en perfecta armonía y todo tiene que tener las posiciones en cada lugar ordenadamente. Y el dinero tiene que aparecer y la producción tiene que aparecer. E incluso si se hace bien a lo largo del tiempo, la economía en la producción es más económica, o sea, producir es más barato. ¿Por qué? Porque ya no tienes tanta afección. De hecho, es el concepto, ¿no? En un fragmento del libro, ¿no?, habla de que un organismo, una finca, organismo, concepto organismo granja, si tiene que traer a la finca fertilizantes, insumos de fuera de la finca, se considera un organismo enfermo. Yo cuando leo esto, hace muchos años, digo, pues bueno, pues está todo enfermo, porque hoy todo se trae de fuera, ¿no? Entonces, la biodinámica lo que hace, si se hace bien y se practica bien, llega un momento que tú te puedes producir toda tu fertilidad, todos tus insumos dentro de la finca. Eres individual, es un organismo individual, un yo, que no depende del mundo exterior. Entonces, ahí todo, la producción, todo se armoniza. Claro, porque este trabajo en equilibrio que hacen todos, como decías, ¿no? El animal, el hombre, la tierra, hacen ese equilibrio. Exacto, así es. O hay fragmentos, ¿no? El fragmento que pone, ¿no?, de que hoy el ser humano, pues bueno, está como muy focalizado en lo diminuto y pone la representación de observar la brújula. Para entender el movimiento de la brújula en su polo positivo y en su polo negativo, norte-sur, tenemos que entender la Tierra toda entera. Y luego, para lo demás, no tenemos esa amplitud de visión, de la grandiosidad de que estamos aquí, pero estamos dentro de algo mayor que nosotros y pertenecemos a otro algo mayor que está por encima de nosotros. Entonces, ese micro y ese macro, en la agricultura biodinámica hay que tenerlo muy presente. Y en la agricultura biodinámica hay que tener muy presente también la observación, que esto lo hacía Goethe, que se apoya a Steiner en su obra, su interpretación de la obra de Goethe, ¿no? Y de ahí nacen en Steiner también esos órganos perceptivos por medio de la observación, ¿no? Goethe cómo observa la naturaleza y se da cuenta que esa vida que interactúa en la naturaleza, que él la vio con los ojos físicos, como vemos nosotros la materia, es lo que a él le ayudaba a producir su poesía. Y viene a hablar a un pensamiento, a la humanidad, de un pensamiento vivo. Y se da cuenta que hay una fuerza que sube la manzana al árbol. Que sí, que estamos aquí sujetos a unas leyes gravitatorias de caída, telúricas, de descomposición y de muerte, pero sobre todo lanza la pregunta ya a Newton, que cuál es la fuerza que sube la manzana al árbol. Es una fuerza inversa, es una fuerza levitatoria, calórica, lumínico, celeste, que vuelve a crear la materia, ¿no? Y en la biodinámica está continuamente trabajando esas dos polaridades, ¿no? Y esa respiración, ese organismo vivo que es la Tierra, esa respiración de contracción y expansión, ¿no? En el otoño y el invierno, cuando el agricultor tiene que ponerse a hacer trabajo en la reposición y en la fertilidad y en el movimiento de los suelos, y luego el acompañamiento vegetativo a la planta, ¿no?, en su proceso de germinación, crecimiento, floración y fructificación. Entonces te conviertes en el hombre orquesta, te conviertes en un agricultor que sacas unos productos vivos que realmente van a nutrir al hombre. Y sobre todo me encanta esta parte de trabajar en equipo que el agricultor siempre hace, no solo desde él solo con la tierra y todos los elementos, las fuerzas y demás, sino como que a su alrededor, ¿no? Se va haciendo como que casi siempre el trabajo de agricultura es familiar. Entonces siempre hay gente que trabaja en equipo, que no estás solo, como ahora que te enseñan que tú solo puedes con todo, que tú solo puedes hacer las cosas, y al final terminas rompiéndote porque sabes que solo no puedes. Claro, a mí me pasó, ¿no? Yo cuando viajaba, pues subí a Alemania, subí a Suiza, a los congresos de Dorna, del Goetheanum, ¿no? El sentirte solo en tu finca y más desarrollando una corriente, vamos a decir, totalmente opuesta a la que domina y impera, pues te doblega. Entonces es muy importante en la corriente biodinámica y para desarrollar
pues el trabajo en equipo, sea familiar, sea de territorios, de grupos en los lugares, ¿no? Yo estoy en Navarra o estoy en La Rioja o estoy en Andalucía, pues juntarnos personas, agricultores que se mueven por la misma inquietud y ahí crear grupos y encuentros y trabajo, porque eso da mucha fuerza. Si estás solo, incluso el agricultor que esté solo en la agricultura convencional, llegará momentos que también le ven momentos de crisis y de contracción. Entonces, en la corriente biodinámica es muy importante pues la colaboración y el trabajo, ¿no? Es una de las cosas que a mí me cautivó cuando yo empecé. Una era que la biodinámica hablaba de la vida, cómo la interpretaba, y muy importante que aquella persona que ya tenía un desarrollo y un trabajo hecho, pues que te brindaba sus conocimientos sin pedir nada a cambio. Que en el mundo agrícola es todo lo contrario. Si algo funciona, se intenta esconder para que no le funcione a nadie, solo funciona a uno. Entonces son dos cosas que a mí me llamaron la atención. Y bueno, es importante. Y este fenómeno que ocurre de que tú, en este trabajo en equipo, ayudas a vivificar la tierra y al mismo tiempo la tierra te ayuda a vivificarte a ti mismo. O sea, no solo porque te alimenta, ¿no? Otro tipo de alimento que sale de ahí. Y porque también esas fuerzas, cuando tú estás trabajando manejando la vida, aunque no la ves, también te cruzan. Yo tengo proyectos ya de muchos años y la gente se transforma. La gente tiene otra sensibilidad a la hora que entra en la finca. La gente cuando va a hacer una actuación no la hace porque la ha visto que la hace el vecino, sino porque realmente tiene que entrar y hacerla. Entonces ya tiene como esa conexión, ¿no? Esa vida la está también percibiendo porque le cruza a él. Cuando se trabaja con los preparados, cuando se dinamiza, cuando se está haciendo una inoculación en un compost, esas fuerzas de la vida, sin tú darte cuenta, te están también cruzando. Entonces pasan los años y te das cuenta y pues yo ahora en 10 años, pues como mi visión, en este caso de la agricultura o del trabajo con la tierra, cómo ha cambiado, porque estás nutriéndote también y esas fuerzas de la vida también están en interactuación y en conexión contigo mismo. Es cierto, es la belleza de este trabajo. Yo creo que todos nos deberíamos de dar la oportunidad, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, de ir a alguna granja y que nos dejen trabajar unos días. Yo lo veo ahora como necesidad personal. O sea, yo digo, yo me encantaría ir a una granja y llenarme así de tierra y hacer trabajos de granja. Y es también una historia que cuando trabajas con los niños, que a mí también me suele tocar, por aquí por casa, nuestro proyecto de aquí de Navarra, de Enteos, han pasado ya muchas escuelitas Waldorf, que conocemos de la zona y de otras zonas de España, y cuando trabajas con los niños te das cuenta la labor, ellos que no tienen toxicidad, vamos a decir, de enjuiciamiento como podemos tener ya las personas mayores. Bueno, hemos tenido experiencias con los niños que son magníficas, como cuando les sacas a la huerta, les enseñas, toca la tierra, les enseñas a hacer un sustrato para germinar una semilla, bueno, se olvidan de todo, les cambia hasta la cara. Entonces la tierra tiene esa capacidad. Ahí en el prólogo de la conferencia Steiner es una de las cosas que reseña o que saca a la luz, en qué se tienen que convertir las granjas organismo del futuro, ¿no? Y una parte es en centros pedagógicos, curativos, ¿no? Porque la tierra, esa tierra viva, cuando tú trabajas y estás en conexión con ella, esa, vamos a decir, toxicidad donde nos cargamos, ¿no? En la velocidad del ritmo de la vida que llevamos, porque vamos a una velocidad, un ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, cómo la tierra tiene esa capacidad de absorber, vamos a decir, esas energías en negativo y te las renueva, te las restaura, ¿no? Te regenera esa energía. Entonces, bueno, la tierra es la capacidad, una tierra viva. Yo me descalzo mucho aquí en mi tierra, en mi casa, es la que tiene la capacidad de salud, de dar la salud al ser humano. Claro, en todos los sentidos. Cuando la cultivas y cuando te alimentas de ella y cuando compartes ese alimento con los demás, porque estás entregando, o sea, aunque lo vendas, estás entregando un producto que lleva todo tu trabajo personal interior también. Y sobre todo esas partes o esas conformaciones del organismo, o sea, del ser humano, en el energético y en el astral, en el mundo de la energía y en el mundo, en el plano anímico, porque también es muy importante, porque todo hay, cuando ese cuerpo astral está bien nutrido, está en el ritmo, porque la biodinámica también te mete en esos ritmos de la naturaleza, en esas respiraciones, ¿no? De ir en contracción y más en expansión. Entonces, cuando conectas con el ritmo de la tierra, cuando trabajas con la tierra y desde ese concepto vivo, esa reposición en el cuerpo energético y en el cuerpo astral es así. Tienes toda la razón. Bueno, y entonces cuéntanos cómo nace Enteos. Enteos es el proyecto de aquí de Navarra, que nace hace 2 años. Conozco la biodinámica en el 2000, a los años poco veo la necesidad
posibilidad de poder ayudar a personas, a fincas, a agricultores o empresas que querían conocer o que quieren desarrollar la agricultura biodinámica, y mi intuición o mi idea es pues que ese proceso que yo me pasó a mí inicial de dificultad de entenderla y ponerla en marcha, pues facilitar esos procesos iniciales que son los más difíciles, porque hay en ese proceso iniciales muchas veces que te dan ganas de abandonar, porque dices, ¿esto qué es? Ya si según cómo te cuenten el tema de los preparados y toda la elaboración y lo que se entierra y tal, pues te puede llegar a asustar si no te lo digestionan bien, porque todo hay una explicación detrás de ese uso, empleo y elaboración de preparados. Y bueno, pues un poco salgo allá a proyectos fuera de mi casa. Y hace 10 años, pues bueno, la historia de la vida, ¿no?, y del destino pues nos trae aquí a Navarra, porque yo soy de la zona de... Mi historia de desarrollo inicial nace en la zona de viticultura de Rioja, y bueno, nosotros siempre queríamos crear un proyecto de organismo granja donde todo esté completo, ¿no?, todo el mundo animal, el mundo vegetal, y con esa idea de tener un lugar, un espacio, un verdadero organismo granja, para que la gente pueda venir a nuestra casa y ver realmente que es un organismo granja. Nuestro proyecto de aquí de Enteos nace pues un poco en la corriente de pedagógica y de investigación, ¿no? Somos dos, mi mujer y yo, y bueno, pues un poco con esa inquietud de enseñar la agricultura biodinámica desde nuestra propia finca, y pues para que la gente venga, porque nosotros, bueno, pues hacemos cursos, hacemos talleres aquí en casa, también invitamos a gente, ¿no? Pues hemos estado haciendo, ahora vamos a hacer cristalización sensible, vamos a traer también un médico de la antroposofía para hablar de la importancia del alimento para la salud del ser humano. Bueno, todas las corrientes, un poco en el centro, vamos a intentar hablar de todas las corrientes en las cuales Steiner deja un poco plasmada su obra, ¿no? Y ponemos el nombre de Enteos porque nosotros antes, cuando veníamos del asesoramiento, éramos otro nombre, éramos Biodinámica Tierra Viva, y le pongo pues Enteos, ¿no? El significado de Enteos es entusiasmo, ¿no? Es esa fuerza interior que te ayuda a reconocer y sacar lo que llevas dentro, ofrecerlo al mundo sin pedir nada a cambio. Y también, bueno, pues Enteos viene del griego, es en Dios. Dicen que hubo un tiempo de la humanidad, ¿no?, que la sabiduría estaba conectada, el ser humano estaba conectado con la sabiduría de los dioses. Llevaba mucho tiempo pensando en el nombre, y es un nombre que tiene mucha fuerza, es un nombre que habla de nosotros, habla de nuestro proyecto. Enteos es un centro de formación en agricultura biodinámica. Estamos en Navarra, en el pueblo de Lerín. Es la zona media de Navarra, en un territorio en donde se trabaja o se cultiva mucho la horticultura y los cereales. Y en un tiempo también la ganadería, en un pueblo que tenía muchísimo ganado, ovejas, y que eran realmente los que daban la fertilidad, ¿no? Porque además es un suelo arcillo-calcáreo, que el otro día, leyendo estudios sobre el estiércol de la oveja, el arcillo-calcáreo con la oveja en pastureo desactivaba y aflojaba las calizas, ¿no? Y entonces los suelos eran más productivos, ¿no? Qué interesante, porque luego a veces tenemos la intención de cultivar en nuestras casas en un espacio pequeño y no podemos porque nos damos cuenta que la tierra no da, no sabemos por qué, no entendemos, ¿no? Como no conocemos nada, lo estamos haciendo de ojo. Puedo considerar que soy un experto en manejo de suelos, en fertilidad, en interpretación, llegar a un lugar y planificar cómo son esas actuaciones para darle vuelta y resurgir la vida de esos suelos, ¿no? Porque realmente también hay que tener también en cuenta pues que viene una climatología cambiante, que cada vez vamos a tener procesos de sequía más largos y que las lluvias van a venir cuando vengan en torrente. Entonces tenemos que tener un suelo esponja realmente, que es la característica de un suelo vivo, un suelo estructurado, ¿no? Con poros, con niveles de materia orgánica elevados, con interactuaciones energéticas de positivos y negativos, y una gran actividad de micro y macroorganismos, ¿no? Yo siempre represento que el suelo debería de ser como es el cosmos, con una organización perfecta donde todo está en su lugar y funciona adecuadamente, organizadamente, ¿no? Pero en el cielo no intervenimos, en la tierra sí, tener ese conocimiento de cómo volver otra vez a crear un suelo realmente vivo, organizado y estructurado, ¿no? Porque realmente en esos suelos restaurados, en esos suelos llenos de vida, en esos suelos que tienen estructura y tienen las funciones que tiene que haber dentro de la tierra, también produciremos en las plantas metamorfosis de adaptación a los cambios climáticos que vienen. En un suelo inerte, pues cada vez va a ser más difícil, porque se está viendo, ¿no?, que lleva mucho tiempo sin llover, llueve y enseguida se producen los lixiviados, las escorrentías, se colmata el poro de la tierra y ya no absorbe, ¿no? Hay estudios que en el sotobosque, cuando llueve, el 90% del agua se aprovecha. En la tierra cultivable creo que está entre el 5, el 10, el 15% lo que se retiene. Cada vez va a ser más complicado, ¿no? La tierra, que es mineral, solo le hace falta pues el aporte de lo orgánico, ¿no? Que la palabra orgánico viene de organización, de orden, ¿no? De órgano, ¿no? De órgano de una orquesta, de melodía, de sintonía.
Me encanta que siempre lo has relacionado con la orquesta y con la música, porque justo me da la sensación de que a las personas que se dedican a trabajar con la tierra les pasa lo mismo que a un músico, como que siento que en todos lados tienen trabajo, porque O un pintor. La agricultura necesita de arte. Seres humanos que crean, ¿sabes?, el arte otra vez, que vuelven a sintonizar y a colorear la naturaleza. es verdad, y es una de las muchas invitaciones que siempre hace Steiner a vivir con arte en todos los aspectos de la vida. Cuando desarrollas el arte, ¿no? En mi caso, ¿no? Bueno, para mí es magnífico. Para mí el trabajo que hago yo no es trabajo, porque es esa parte artística de ese ser creador y entonces te sientes libre. El arte te hace sentir libre, ¿no? Nadie pinta porque sabe que luego va a vender ese cuadro o va a vender esa música, ¿no? Pinta porque lo lleva adentro, en libertad, lo saca fuera, lo ofrece al mundo y con eso él se siente libre. Es una experiencia maravillosa, así que bueno, página es enteosbio.es y ahí pueden ver pues las formaciones que ustedes tienen para Sí. la gente que se quiera apuntar. Hay desde formaciones para personas que no saben nada, ¿no? Hay formaciones online y hay para Sí. niños, ¿no? Decías. Sí, tenemos, como estamos ahora en conformación un poco de todo, ahora todo lo que estamos haciendo son formaciones cortas. Vamos a lanzar una formación ahora un poquito más larga. Estamos también preparando alguna formación online a las personas de habla hispana, que ahora hay, bueno, pues mucha inquietud. Y a futuro, pues nuestra granja va a estar abierta también para que a la finca puedan venir personas en becaría, en ciclos largos, en trabajo y ayuda de todo lo que se va a desarrollar aquí en la finca y ahí se formen. Ahora estamos ya también creando el proyecto de ganadería, que vienen ya los animales a la finca. Va a haber un poco testimonial de todo tipo de animales y también un poco para explicar la cualidad de los compost y su compostaje. Las mezclas, porque cada animal tiene una cualidad y cómo en la mezcla proporcional y adecuada, pues creas un verdadero compost con armonía. Fantástico el trabajo con la tierra. Y te iba a preguntar, además de estas conferencias que da Steiner, que son 8, además de, bueno, no sé si tú trabajas con el calendario de agricultura biodinámica de María Zon, ¿hay algún otro especialista en agricultura que tú recomiendes leer, consultar? En Alemania, sobre todo, pues hay personas que llevan un tiempo, o incluso desde que se da la conferencia, y hay desarrollo en la digestión, ¿no? Porque a veces que coges el libro de las conferencias y según a primeras pues no entiendes nada. Yo a veces recomiendo pues ir a personas que han trabajado la biodinámica, la obra de Steiner, y que hacen escritura, han sacado publicaciones de cómo ven ellos la biodinámica. Muy bien, entonces bueno, que primero que la vivan, que la experimenten y luego que si se quieren dar otro pasito, pues Sí, pues a mí me ayudó mucho el libro de Nicolas Joly, el francés este que tiene 2 libros editados sobre viticultura biodinámica, pero bueno, en el libro del vino del cielo a la tierra, ahí habla de viticultura, pero también, bueno, habla un poco de lo que es la biodinámica, ¿no? Es un libro que es muy digestivo, es muy fácil y que, bueno, pues que se puede leer y luego pues cada uno puede interpretar a su lugar, ¿no? Que es un poco lo que también habla la conferencia Steiner, ¿no? Que él, bueno, da unas pautas muy abiertas. Biodinámica yo considero que es una agricultura de libertad, ¿no? Como la propia antroposofía, ¿no? Que el que quiera se puede acercar y por una voluntad propia o una inquietud propia profundizar en ella, ¿no? Porque ya no es el tiempo de que nadie te cuente, ¿no? Es un poco también de la inquietud y la búsqueda individual de cada uno, bueno, pues acercarte a esa obra amplísima, tan libre y tan luminosa. es verdad, sobre todo eso, que te da una cosmovisión tan hermosa. Además es que a mí me parece hermoso descubrir esta parte. Y te enseña realmente pues, que la vida es bella, te insufla de entusiasmo. Yo siempre digo que yo también quiero ser una empresa que contagie el entusiasmo, ¿no? Que ahora parece que nos está menguando un poco, ¿no? Es una corriente que por dentro, vamos a decir, te llena, te hiergue y te hace ver el mundo y la vida con la maravilla que es, ¿no? Porque la vida es eso, ¿no? Individualmente para cada uno de nosotros es un gesto, es un regalo irrepetible que tenemos que aprovechar ahora, en este tiempo y en este tiempo de la humanidad, ¿no? Porque es un tiempo también muy importante, ¿no? En esa historia de desarrollo del alma consciente, ¿no? Yo no solo leo biodinámica, no solo leo el curso de Steiner, ¿no? Es más, a mí me ha ayudado el leer otros libros de él, ¿no? Porque también reconozco que para entender la biodinámica hay que profundizar un poco en su obra, ¿no? En lo que él habla, su moderna ciencia espiritual antroposofía, y que hay que reconocer también, pues bueno, que el libro de las conferencias ya es los últimos de su vida. O sea, como tú vas leyendo desde los primeros libros, ¿no? Nosología, la ciencia de la libertad, la ciencia oculta,
Ahora estoy leyendo el Evangelio de Juan. Tú vas viendo un poco la trayectoria en su desarrollo de vida y bueno, te das cuenta que cuando vas leyéndolo, y, bueno, pues como te das cuenta que el curso de agricultura, ¿no? Que esas peticiones que tuvo y que no tardó en hablar de agricultura, pues la profundidad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues para hacer agricultura y para entender la agricultura biodinámica, entiendo y bueno, pues es necesario un poco conocer la obra en cierta medida, ¿no? Digo que nosotros estamos leyendo el libro de Nutrición para la Libertad y el título del capítulo 4, por ejemplo, que se llama La papa, la remolacha y el rabanito, pues uno diría, bueno, pues me va a hablar de estos alimentos, ¿no? Pues ha dado una vuelta como una espiral, ¿no? Que va a ir como hacia adentro, empieza desde afuera dando la vuelta a la explicación. O sea, ha hablado de tantos temas y todavía no menciona ni a la papa, ni a la remolacha, ni al rabanito, pero me ha dejado alucinada con todo lo que ha dicho del miedo, de las fuerzas de la naturaleza, de la evolución del hombre en cuanto a tecnología y dices, wow, o sea, este hombre, para hablarme de un tema, me ha tenido que situar, ¿no? Para entender Te la otra. prepara un poco en el terreno para que te pongas... A ver, yo siempre digo que la obra de Steiner es nutrición al alma, ¿no? El gimnasta va al gimnasio a muscular su cuerpo físico, la antroposofía ya, bueno, pues para mí, vamos a decir, es ese ejercicio al interior, ¿no? También entender y entenderme, bueno, pues también el día a día, en los encuentros, en las relaciones sociales, bueno, que hay que hacer mucho trabajo ahí, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Ángel, por compartirnos todo esto. No sé si tengas próximamente algún curso que vaya a comenzar ya. Vamos a hacer ahora uno a primeros de noviembre, que va a ser una semana completa, donde vamos a hacer un poco la introducción a la agricultura biodinámica, la explicación en el uso, el empleo y la elaboración de los preparados biodinámicos a todos niveles, de enterramientos, de guarda, de utilización, de compostaje. Vamos a hacer dentro del curso cristalización sensible, vamos a hablar de nutrición, de la importancia en la nutrición y algo de observación goetheana vamos a hacer. Sí, va a ser una semana completa y profunda. Y es, creo que la semana del 6 de lunes a viernes. Sí. Bueno, pues que busquen información en enteosbio.es o a info@enteosbio.es, pero Enteos lleva THE. Pues muchas gracias, Ángel, un placer haber charlado contigo. Para mí un placer y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Ángel, por habernos acompañado y compartido esta belleza que sin duda es el tema de la agricultura biodinámica. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo y también en Enteos nos dan la oportunidad de desconectar de la ciudad e ir a reconectar con el mundo natural, con estos reinos, con estos seres, con estas fuerzas que están ahí. Así que cualquier información puedes escribirles a enteos.bio.es. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo me voy, no sin antes recordarte que tienes cursos a tu disposición en nuestra página palabraderudolfsteiner.com. Tenemos ahí el curso de nuestra queridísima Sara Justo, que es una belleza de curso para todas las personas que se dediquen a enseñar cualquier otro idioma de lengua extranjera. De verdad que ahí Sara nos da herramientas muy útiles, es muy práctica, va muy al grano y todo esto con todo el carisma que acompaña a nuestra querida Sara, así que ahí queda la cordial invitación. Y también los quiero invitar a que conozcan mi nuevo proyecto que se llama Palabra Creadora, que van a encontrar en YouTube. Ahí voy a estar subiendo también algunas entrevistas, además de poesías, lecturas, compartirles un poquito de ese mundo que me nutre, así que los espero por ahí también en Palabra Creadora, así se llama y lo encuentran en YouTube. Yo soy Carolina Hernández y como siempre, mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Y así debe ser. Nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.